Chicos, buenas tardes. El Comité Permanente Académico de SUSIENDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre enfermedad cerebrovascular. Antes de comenzar, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave, el cual ustedes deberán rellenar en el formulario de certificación, y al finalizar enviaremos el link con las preguntas que serán por quizzes. Presentamos al ponente del día de hoy, quien es el universitario Jesús Antoni Zabaleta Ibáñez, estudiante de cuarto año de Medicina Humana en la Universidad Señor de Zipán. También es ganador de una beca de intercambio universitario en México. Es vicepresidente de la sociedad de la misma universidad. También es creador de contenido académico en la página de Instagram como Médico Medicado y es contribuidor de Yudox. Te damos la bienvenida, Jesús, en la ponencia. Muchas gracias por el apoyo. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Claro, buenas tardes con todos. Como me presentaron, mi nombre es Jesús Antoni Zabaleta Ibáñez y pues nada, vamos con todo. El día de hoy entonces estamos hablando acerca de lo que sería enfermedad cerebrovascular y como concepto clave creo que hay que recordar y es importante saber de que lo podemos resumir en unas palabras que serían la interrupción del flujo de la sangre a una parte del cerebro, pero nos vamos a dar cuenta de que esta interrupción pues no va a ser tan simple, ya que va a poder darse por diferentes mecanismos que vamos a ver a continuación. Entonces, como parte introductoria, hay que reconocer ciertas características generales en donde pues debemos saber de que este tipo de enfermedad va a representar la tercera causa de muerte, pero en la parte de lo que es el occidente, también es la primera causa de discapacidad física en adultos, y es por ello de que siempre se trata de dar un diagnóstico temprano y también poder identificar el tratamiento más adecuado para este tipo de pacientes, justamente para evitar este tipo de discapacidades. Es la segunda causa de demencia y en el caso de la incidencia, pues va a variar de acuerdo a los países, pero lo que sí se coincide con todos es de que va a incrementar de acuerdo a la edad. Ahora, algo curioso es de que en el caso de los varones y mujeres, si bien es cierto, aumenta la incidencia con la edad, va a haber una alteración. ¿Qué quiere decir esto? De que los casos que se ven en su mayoría en varones van a ser en edades menores a 50 años. Y en el caso de las mujeres va a ser más frecuente encontrarlo en pacientes que tengan más de 50 años de edad. Ahora, también tenemos que hablar de que pues en el caso del SB, o bueno, si es que ya hablamos como tal de un infarto cerebrovascular o ictus, lo podemos dividir a través de dos mecanismos. El primero es isquémico, que es en su mayoría, es decir, el 85% de pacientes van a presentar esta explicación, y lo segundo sería el ictus hemorrágico, que es solamente el 15%, pero pues igual es importante conocerlo y saber también diferenciarlo. Entonces, algo aquí que hay que mencionar es de que comenzamos con el hemorrágico y podemos decir de que esto, pues, como su mismo nombre lo indica, se va a deber a sangrados que pueden ser intraparenquimales y también pueden ser en lo que es la zona supraracnoidea. Ahora, si es que nosotros vamos a hablar de la zona supraracnoidea, podemos decir de que, pues, en estas áreas va a afectar desde lo que son por causas traumáticas hasta enfermedades degenerativas de los vasos, es decir, pueden haber malformaciones arteriovenosas y aneurismas. Lo curioso de esto es de que debemos de recordar de que en el caso del otro traumático va a ser la causa más frecuente, particularmente en este tipo de hemorragias. En el caso de las enfermedades degenerativas, y especialmente mencionando lo que es el aneurisma, va a ser más frecuente encontrarlo en lo que es la arteria comunicante anterior, y pues esto más que todo se va a también relacionar a lo que son jóvenes. Ahora, lo importante también es de que debemos saber que una de las complicaciones que pueden presentarse es en este tipo de hemorragias puede haber sangrado, puede generarse un efecto de vasoespasmo o puede también generar por la misma hemorragia una hipertensión endocraneal. Ahora, en el caso de que les estaba mencionando de que hay un vasoespasmo, bueno, ahí es ya donde comienzan a variar los tratamientos y, por ejemplo, ahí sería tratarlo con fármacos como, por ejemplo, los calcioantagonistas. Es por eso de que a veces también se habla de que para abordar este tipo de problemas, pues uno debe conocer de manera integral al paciente.
para recordar lo otro, también tenemos lo que es una hemorragia cerebral, que pues la vamos a poder dividir, como ustedes ven en el cuadro, en parenquimatosa o ventricular. Y la gran diferencia aquí solamente es pues la zona anatómica en donde se va a dar la afección. Ahora, en el caso del isquémico, que es al que más atención debemos prestarle, porque pues la mayoría de pacientes llegan con este cuadro, lo podemos dividir en dos formas también, que sería en focal o en global. En el caso de la causa global, vamos a ver de que pues generalmente va a ser por problemas que afecten a todo el resto del organismo. ¿Y a qué problemas me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a los problemas que pueden haber en la circulación, como por ejemplo que el paciente presente un shock o un paro cardiorrespiratorio. O también pueden haber casos de sepsis, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el caso de la focal, vamos a predominar en lo que son los ictus isquémicos o infarto cerebral. Y de todos los mencionados aquí, debemos recordar, y es importante, que sepamos que el aterotrombótico va a ser el más frecuente de todos, que el cardioembólico, que el lacunar o el caso de inhabitual. Ahora, continuando entonces, hablemos acerca de las causas. Estas causas pues van a ser alteraciones principalmente en lo que es el sistema circulatorio, y de los cuales vamos a resaltar aquí unos términos importantes que más adelante vamos a definir. El primero es una de las causas más frecuentes, el tromboembolismo. El segundo va a ser aterosclerosis, y luego tenemos también las embolias de origen cardíaco. Ahora, en el caso de las embolias de origen cardíaco, ustedes seguramente habrán escuchado de que tienen cierta relación con lo que es la fibrilación auricular. Y esto se da justamente porque pues, se forman ciertos coágulos por esta patología, en específico en las orejuelas de la aurícula izquierda. Y estos coágulos, que pueden ser pequeños en esos vasos sanguíneos, van a migrar hacia otras zonas y pueden llegar pues, hacia lo que es la irrigación cerebral, y se llegan a ocluir al momento de que pues, llegan a un vaso sanguíneo de calibre muy pequeño. Otras causas que no son tan frecuentes, pero igual de importantes, tenemos las arteritis, por ejemplo, las causadas por sífilis, meningitis, por TBC. Tenemos, por ejemplo, casos de hipoxia, iatrogenia, migraña, hernias, embolias. Ahora, también aquí es importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reconocer el paciente, que es un cuidado, también saber cómo que enfocarlo y derivarlo a los exámenes que realmente le corresponden. Entonces, para diferenciar un poco más, de manera más dinámica, entre lo que sería un trombo y un émbolo, básicamente ambos ya estábamos hablando de que lo que van a ocasionar es un cuadro de hipoxia en cierta área cerebral. La única diferencia es de que en el caso de un trombo, pues es por un coágulo, o por un coágulo que se forma en esta misma área, es decir, dentro de la circulación cerebral. Y esto lo que va a ocasionar es de que va a ocluir. En el caso de un émbolo, también puede formarse un coágulo, o también puede haber otro cuerpo extraño, como por ejemplo hay casos en los que se da por grasa, se da por placas ateromatosas, pero la diferencia es de que no son locales. Es decir, van a migrar desde cualquier otra zona del cuerpo hasta que llegan a esas arterias de pequeño calibre, y es ahí donde generan la oclusión, desencadenando todo el cuadro de isquemia. Ahora, importante también aquí hablar acerca de lo que son, si es que estábamos hablando de émbolos, pues de que se pueden originar en cualquier otra zona del cuerpo, y también pueden afectar. Por ejemplo, si es que se forma un coágulo en lo que sería el corazón, aparte de que haya riesgo para ictus isquémico, también podría haber un riesgo relativo que ese coágulo se quede también en la misma circulación propia del corazón, ocasionando un infarto de miocardio. Entonces, por eso también es importante aquí reflexionar acerca de los síntomas o de los cuadros que va a desencadenar lo que sería un ataque isquémico en el cerebro, por ejemplo, una angina en el corazón, y en el caso también de que
haya daño en las arterias periféricas, puede ocasionar, por ejemplo, claudicación, dolor en reposo, gangrenas o incluso cuadros de necrosis. Ahora, para que nosotros podamos evidenciar todo esto, va a haber ciertos desencadenantes. Entonces, ¿qué estamos resumiendo aquí? El primero van a ser factores locales, por ejemplo, que el paciente tenga una elevación de factores protrombóticos, que el paciente ya de por sí tenga patrones de flujo sanguíneo diferentes, los diámetros vasculares de la anatomía del paciente o la estructura de la pared arterial. El otro sería condiciones sistémicas que el paciente tenga como comorbilidades. Es decir, si es que de repente ya presentó algún evento vascular anteriormente, si es que el paciente tiene hipertensión arterial, si es que padece de hiperlipidemias, tiene estados de hipercoagulabilidad, o también se ha reflejado en alteraciones con lo que tiene que ver la homocisteínemia. En el caso de los estilos de vida, es importante lo de fumar y también qué tanta dieta y ejercicio realiza el paciente, si es que lleva también una vida sedentaria. En lo genético, pues los rasgos genéticos, aquí se hace énfasis en lo que es también la familia, si es que de repente en esa familia hay un historial previo en donde se refleje de que los familiares, los padres han tenido cuadros, no necesariamente de ictus, como les estaba explicando, pueden ser cuadros de infarto en otros órganos, y los desórdenes generales que el paciente también puede presentar, como pueden ser la obesidad y la diabetes. Listo. Entonces, algo importante que cabe resaltar también en esta diapositiva es que otro de los factores que nosotros podríamos incluir es en el caso de las embarazadas, que pues también pueden llegar a presentar un mayor riesgo. Y esto se debe a la alteración que hay a nivel hormonal relacionado con lo que son los estrógenos. Y como dato también, esto nos lleva a la conclusión de que los anticonceptivos, deben haber escuchado ustedes también, que van a generar cierto riesgo hacia lo que es ictus. Entonces, ahora, hablando de lo que es los factores de riesgo modificables, tenemos a la diabetes, tenemos a la hipertensión arterial, tenemos al tabaquismo, al alcoholismo y al colesterol elevado. Esto es importante que recuerden para lo que es prevención y promoción de salud. Ahora, vamos definiendo bien ciertos términos que estamos utilizando, ¿ok? Entonces, primero el trombo, como ya les estaba explicando en la imagen anterior, básicamente la definición es de que es un coágulo de sangre que va a obstruir las arterias cerebrales afectadas, ya sea con ateromas y que van a disminuir pues, el flujo sanguíneo, como por ejemplo estamos viendo en esta imagen, que se da una obstrucción a nivel de la arteria cerebral media, que ya de por sí también es la más frecuente en alterarse. Entonces, como les viene diciendo en la definición, puede ser tanto la obstrucción por aterosclerosis, por un cuerpo aterosclerótico, o también por un coágulo. Ahora, si es que nosotros hablamos de embolia, para recordar lo que ya les venía mencionando, es un coágulo también, igual que el trombo, pero particularmente se va a desprender de otros vasos que van a ser extracerebrales del resto del cuerpo. Particularmente, ya estábamos hablando de que la mayor frecuencia es en el corazón, por la fibrilación. Y también nosotros podemos encontrar en otros vasos, como por ejemplo se mencionan los vasos del cuello, etcétera, que va a obstruir lo que sería algún vaso sanguíneo cerebral. Ahora, aquí es importante también hablar acerca de lo que son este tipo de émbolos. Y bueno, aquí como ustedes están viendo también va a obstruir, o este cuadro se va a generar con mayor frecuencia en lo que es la arteria cerebral media. Ahora, la arteria cerebral media, la particularidad es de que no solamente nos va a generar una sintomatología motora como tal o como lo que se espera normalmente en estos cuadros de ictus, sino también esa arteria va a irrigar ciertas zonas como por ejemplo el área de Broca, el área de Wernicke, y particularmente si es que la arteria afectada es del lado dominante, pues es donde justamente se van a desencadenar lo que son las afasias. En el caso de que no sea del lado dominante, se desencadenan problemas, pero por ejemplo ya un poco más leves, como por ejemplo la disartre. Ahora, en las causas de embolia, como ya les venía mencionando, primero destaca el corazón, luego tenemos las placas ateromatosas de arterias grandes, tenemos por ejemplo por traumatismo, lo que les estaba diciendo de que podían generarse cuerpos incluso de grasa,
Y en el caso de los traumatismos, se dice de que mayormente se da por la localización de miembros inferiores, pero pues a veces pueden viajar a otros órganos, como por ejemplo el pulmón. En el caso de que lleguen al cerebro, pues también pueden desencadenar este tipo de cuadros. En el caso de las arterias grandes, también cabe mencionar de que la más frecuente es la carótida común, ¿vale? Luego tenemos también materiales extraños, tenemos también incluso aire. Ahora, en el caso de un ictus hemorrágico, ya habíamos estado hablando de la clasificación en el primer cuadro, y después, a causa de una hemorragia intracerebral, que bien puede ser subaracnoidea. En este caso, en la imagen, pues lo que vamos a observar es de que aquí, a comparación de los anteriores, donde solamente veíamos que se generaba un trombo y simplemente lo que hacía era ocluir el pase de la sangre, lo que encontramos aquí más bien es de que hay mucha sangre, pero extravasada. Entonces, esto también va a generar otro tipo de cuadro. Lo que va a resaltar aquí es el aumento, por ejemplo, de la hipertensión endocrinal, y esto va a ser lo que afecte al resto del tejido. Ahora, también esto es importante porque al momento de hacer la prueba de imagen, pues la tomografía o la prueba de imagen que nosotros estemos utilizando va a detectarlo de manera mucho más rápida a comparación del ictus isquémico. Entonces, hablando un poco de esto, la causa más frecuente para este tipo de cuadros es justamente la hipertensión arterial, y por lo tanto se va a dar en lo que es la zona del putamen, o también tenemos, en el caso de que sea por grupos etarios, adultos mayores, las angiopatías, o también las malformaciones en el caso de que sean jóvenes. Listo. Entonces, ya definiendo todo lo que es ciertos términos importantes, hablemos ahora de qué pasa si es que también hay un cuadro de isquemia cerebral global. Es decir, no es solamente un vaso sanguíneo el afectado, sino que de por sí a todo el cerebro no le está llegando buena perfusión sanguínea. ¿Qué pasa aquí? De que va a haber una disminución de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, recordemos de que el flujo sanguíneo cerebral va a tener un valor normal que va alrededor de los 50 mililitros por cada 100 miligramos de cerebro. Y este flujo sanguíneo, pues lo que nos va a permitir es cuantificar qué tanta sangre está perfundiendo el cerebro, justamente. Entonces, va a disminuir en casos, por ejemplo, de la hipotensión arterial marcada. En este caso, por ejemplo, los cuadros más característicos son el paro cardiorrespiratorio, en donde sí, un dato que quisiera que se queden ustedes con él y aprendan, es de que en estos casos de paro cardiorrespiratorio, donde ya estamos hablando de que hay una isquemia cerebral global, la reanimación para estos pacientes se debe dar de manera inmediata, en máximos en un periodo de 5 a 6 minutos, porque justamente ese es el periodo que una neurona puede sobrevivir con una deficiencia muy, muy marcada de lo que es oxígeno. Si es que la reanimación se realiza pasados los 6 minutos, el paciente, si es cierto, puede volver el corazón a latir, puede tener ciertas funciones vitales, pero en el caso del cerebro sí va a haber un daño muy, muy marcado y que pues va a ser obviamente irreversible. Ahora, si es que tenemos una isquemia cerebral global, va a haber también puede haber cierta focalización, y esto nos va a dar paso a otros términos, como por ejemplo el término de zona de penumbra, que lo vamos a ver más adelante con los gráficos. Y aquí solamente mencionarles y que recuerden que vía de circulación extracorpórea o también por un shock prolongado. En el caso del shock prolongado, se debe tratar de que pues, el paciente no por ningún motivo mantenga presiones que vayan de 30-10, 40-20. Listo. Entonces, mayormente nos englobamos